Bienvenidos a una edición más de 13 and Go. Comencemos. En tipos de práctica mindfulness, aprenderás diferencias entre estas prácticas, utilidad práctica de cada una de ellas, breve guía de cómo llevarlas a cabo. Tipos de práctica mindfulness. Probablemente usted puede pensar que practicar mindfulness es fácil, si bien la atención plena es relativamente fácil de lograr por breves periodos de tiempo, lo que realmente cuesta es mantenerla y por otra parte algo que también resulta un poco complejo es aprender a ser conscientes de nuestros pensamientos, emociones, comportamientos en el justo momento en el que ocurren. Todo esto necesita voluntad y entrenamiento. Prácticas formales del mindfulness. Cada día nuestra mente libra una dura batalla entre los diversos pensamientos, emociones, juicios, cuestionamientos, diálogos internos, etc., que compiten por ganar su atención, lo que finalmente hace que nos perdamos en una maraña de pensamientos sin apenas darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Las prácticas del mindfulness pretenden traernos de vuelta al momento presente, herramientas que adicionalmente fomentan la regulación de nuestras emociones y la capacidad de responder más adaptativamente frente al estrés. Veamos a continuación cuáles son esas técnicas formales. El programa de reducción de estrés basado en mindfulness propone realizar 8 sesiones 1 por semana, de 2 horas y media cada una y un día intensivo de 8 horas. Además contempla la práctica de 45 minutos diarios, aunque esta práctica ha sido efectiva para el control y manejo del estrés y promueve el comportamiento consciente y con aceptación, arrojando los mejores resultados. Algunos autores consideran que el tiempo que hay que invertirle a este programa puede convertirse en una limitante especialmente para aquellos que tienen altas cargas laborales. La terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness se utiliza para el tratamiento de varios trastornos mentales como la ansiedad y la depresión. Promueve además de la práctica del mindfulness el desarrollo de habilidades que caracterizan a la terapia cognitivo-conductual, como la identificación de los patrones de pensamiento y las creencias que llevan a los estados depresivos o ansiosos. Esta técnica ha asumido la estructura y metodología de la terapia reducción de estrés basado en mindfulness. Muchas personas pueden abandonar los programas porque no están dispuestos a invertir tal cantidad de tiempo. Inteligencia emocional plena. Este es un programa que enseña a regular las emociones y en general ayuda a mejorar la salud psicológica de los participantes o pacientes. El programa consiste en la combinación de las prácticas del mindfulness e inteligencia emocional. A través del programa, se busca que las personas se vuelvan más conscientes de sus emociones y desarrollen las habilidades necesarias para gestionar sus emociones en diferentes situaciones. Se han evidenciado varios beneficios con la práctica de inteligencia emocional plena, entre ellos: mejoramiento de las relaciones interpersonales, aumento en el nivel de empatía, aumento de la concentración, empoderamiento frente a los diferentes problemas y en general frente a la vida, claridad en los objetivos, adquisición de una mayor estabilidad emocional, la atención centrada o focalizada. A través del proceso cognitivo de la atención, el individuo selecciona el objeto que llevará a su campo de conciencia. El campo de conciencia está conformado por los objetos, en un sentido amplio, enfocados por la atención. La atención cambia constantemente de un objeto a otro. Cuando la mente está muy activa, la persona puede parecer ausente, dado que la atención consciente está centrada en los pensamientos y no en el momento presente. Pensar en sí mismo, en los problemas, en el pasado, en el futuro, etc. de manera constante no es funcional, fomenta la respuesta reactiva a la carga emocional negativa y en general, ocasiona sentimientos de frustración, desasosiego e infelicidad. El mindfulness facilita la desconexión con el área del sentido del yo, y esto se logra a través del centramiento de la atención.
La concentración surge cuando la atención está sostenida en un único objeto simple. A través de esta práctica, la atención puede ser focalizada hacia diferentes objetos o partes, por ejemplo, hacia el interior, que bien puede ser la respiración, hacia palabras o frases, o hacia determinadas partes del cuerpo, o hacia el exterior, que bien puede ser una imagen, o una vela, un objeto cualquiera. El propósito de esta técnica es mantener la atención el mayor tiempo posible. En caso de experimentar alguna distracción, con suavidad, se debe traer nuevamente la atención hacia el objeto o foco de atención. Resulta muy valioso focalizar la atención en cualquiera de los siguientes 8 sentidos. Recordemos. Los 5 sentidos, en cualquiera de los 5 sentidos que perciben los estímulos del mundo exterior. La interocepción, en el cuerpo. La visión de la mente, en los pensamientos, emociones, intenciones, actitudes, creencias, etc. Relacional, en la conexión con los demás seres. En definitiva, el propósito de esta técnica es entrenar a la persona en la focalización de su atención de manera consciente y en el momento presente. Tipos de meditación mindfulness. La diferencia entre los tipos de prácticas que vimos en el anterior apartado y las meditaciones que veremos en este apartado es que los programas estructuran una cantidad determinada de meditaciones específicas, con ciertos propósitos, y justamente las meditaciones que se incluyen en los programas son las que veremos a continuación. 1. Meditación centrada en la respiración. En la imagen podemos observar la práctica formal de la meditación mindfulness centrada en la respiración, que escribiremos más adelante con mayor detalle. De acuerdo con los estudiosos del mindfulness, el ancla al presente más poderoso que tenemos es la meditación mindfulness centrada en la respiración. Esto es porque la respiración es parte vital del ser humano, le acompaña a donde vaya. De alguna manera, centrar la atención en la respiración trae al individuo al momento presente, dado que deberá observar las diferentes características de la misma, por ejemplo, si es rápida, lenta, pausada, si el aire está tibio, frío, y toda la gama de sensaciones físicas que siente al respirar, inhalar, exhalar. Asimismo, se irá siendo consciente del cambio físico y emocional que surge al realizar la práctica. Con la práctica regular de este tipo de meditación se van obteniendo una serie de sensaciones como calma, claridad mental, mayor ecuanimidad, confianza en sí mismo y aceptación de las diferentes circunstancias, todo lo cual facilita la regulación emocional. Esta técnica requiere utilizar los recursos de atención centrada o focalizada, es decir, de la capacidad de centrar la atención de manera consciente en la respiración, y es posible practicarla de manera formal, es decir, disponiéndose para ello, de la siguiente manera. Identificar una hora del día en el que sea posible realizar la práctica con tranquilidad. Identificar un lugar tranquilo y cómodo. Usar ropa apropiada. Realizar la práctica por determinado espacio de tiempo. Cuando se es principiante, lo que se sugiere es hacerlo progresivamente, empezar con 5 minutos, luego 10, ir aumentando gradualmente hasta alcanzar el tiempo recomendado por los investigadores del mindfulness, que es hasta de 45 minutos por día, pero si no es posible, con 15 o 20 minutos diarios se evidencian resultados. La práctica también puede realizarse de manera menos formal, y esto es cualquier momento del día, dedicando tan solo 1 o máximo 2 minutos para la técnica, por ejemplo en un breve descanso del trabajo, o incluso unos minutos antes de ingresar a una reunión que resulte desafiante o un poco estresante. También mientras se hace ejercicio, parar por unos instantes y dedicarse a la atención plena de la respiración, o mientras se está sentado en el parque, esperando en una fila, esperando a ser atendido en un consultorio, etc. ¿Cómo llevar a cabo la práctica? Si se es principiante, se puede realizar un conteo hasta 10 al inhalar y soltar, o exhalar en un conteo de 1 al 10. Otra forma de hacerlo es completar el ciclo. Se empieza, inhala en un tiempo, exhala en 1,
luego inhala, cuenta hasta 2, exhala en 2 tiempos, inhala, cuenta hasta 3, exhala en 3 tiempos y así hasta 10. No se debe forzar, ni tratar de controlar la respiración. El objetivo es observar y contar. Si de repente se pierde la cuenta, se empieza con tranquilidad de nuevo. Posteriormente se puede realizar la práctica sin conteo, es decir, de manera natural, y esta vez se puede atender a otros aspectos de la respiración, como su frecuencia, si es rápida o lenta, su intensidad, si es profunda o superficial. Podemos atender al aire que ingresa por la nariz, etc. El propósito no es calificar, ni juzgar con nuestro pensamiento la práctica. Si ocurre, volvemos con suavidad a la respiración. Luego empezamos a notar cómo la respiración entra por la nariz y pasa por la faringe, podemos extenderla sin forzarla. El propósito es mantener la conciencia en el movimiento respiratorio y en lo que ocurre a nivel corporal. Poco a poco nos vamos apropiando del estado de calma y tranquilidad que produce la meditación y nos vamos haciendo conscientes del aquí y el ahora nuevamente. Existen muchas otras formas de realizar esta práctica, pero en esencia la anterior puede ser una buena guía para comenzar. 2. Escaneo corporal. Esta técnica también es conocida como body scan o barrido corporal, junto con la anterior. Es una de las más utilizadas en los programas de reducción de estrés basado en mindfulness. Aunque no es una técnica de relajación, sí tiene ese efecto corporal, por lo que esta técnica ha sido adoptada en todos los programas de reducción de estrés. La técnica consiste en tomar plena conciencia de las sensaciones corporales, incluso de los pensamientos y emociones que surgen al practicarla. No obstante, el objetivo principal de la atención es en la sensación corporal. Aunque esta técnica puede ser realizada en cualquier momento del día, para que se logren sus efectos benéficos, lo recomendable es realizarla de manera formal, es decir, disponiéndose plenamente para realizar la meditación. ¿Cómo llevar a cabo la práctica? La posición ideal es acostado, especialmente antes de dormir. La técnica se puede convertir en una antesala del sueño reparador, así que ese sería un buen momento. Además, la ausencia de ruidos, luces y otros estímulos facilita la concentración. El objetivo es realizar un escaneo corporal mental, enfocando nuestra atención en las diferentes partes del cuerpo. Aunque es posible empezar por cualquier parte del cuerpo, debe ser sistemática y ordenada. Lo que siempre se recomienda es inicia por las extremidades inferiores, contemplando desde la punta de los dedos, es ir progresivamente subiendo, plantas de los pies, tobillos, etc. Puede hacerse primero una pierna y luego otra, o también empezar por la parte derecha del cuerpo, llegar a la cabeza y bajar por la parte izquierda. Al realizar la práctica se pueden observar los siguientes aspectos. Sensaciones físicas. El abanico de sensaciones que podemos observar son muchas, por ejemplo, la percepción de la temperatura, sensaciones incómodas como picor, ardor, dolor, incluso, si se está padeciendo de algún malestar en particular, o por el contrario sensaciones cómodas de confort, relajación, adormecimiento, pesadez o ligereza. También aspectos relacionados con los órganos vitales, por ejemplo, las palpitaciones del corazón o del pulso, etc. Reacciones emocionales. Al realizar la práctica pueden surgir emociones, tanto positivas como negativas, incluso deseos de interrumpir, y es válido hacerlo, ya que para que la meditación funcione requiere voluntad. Pensamientos. Mientras se lleva a cabo la práctica pueden surgir pensamientos, positivos o negativos, o acerca de situaciones que ocurrieron en el día. Tanto las emociones como los pensamientos pueden ser un factor de distracción, dado que la atención debe estar concentrada en el barrido y las sensaciones corporales. Lo que podemos hacer ante la interrupción es dejar ir el pensamiento o la emoción sin luchar, con suavidad, tratando de traer nuevamente la atención al escaneo corporal y a las sensaciones físicas. 3. Meditación del amor benevolente. Esta práctica, a diferencia de las dos anteriores,
no se centra en la dirección de la conciencia, sino en la cualidad de la misma, y se refiere a todas las emociones positivas que es posible agregar a la práctica del mindfulness, emociones como ternura, cariño, tranquilidad, etc. Para lograrlo se hace uso de dos fortalezas psicológicas que generan emociones positivas, y son el amor y la compasión. Cuando se empieza a practicar la meditación mindfulness, no resulta fácil, la mayor dificultad se encuentra en la concentración de la atención. No obstante, si hay algo que puede facilitar la práctica de la atención plena, es que siempre en las meditaciones se direcciona la atención hacia un objeto, nunca se pide intentar poner la mente en blanco, porque esto genera lucha y conflicto, dado que es algo demasiado complejo y contrario a la naturaleza de nuestro cerebro. Por otra parte, lo que sí puede ayudar a superar cualquier barrera, es la constancia, la dedicación y la voluntad, habilidades que además pueden lograr que la meditación se convierta en un hábito que cada vez resulte más fácil y placentero realizar. Esperamos hayas disfrutado de este contenido. Desde 13 and Go, nos despedimos hasta la próxima.